Buenas noches, amigos que nos siguen aquí en Desafío todos los días. Hoy vamos a presentarles nuestra entrevista, nuestra conversación que tuvimos en Matinal en el día de hoy, hablando de los precios de los artículos de primera necesidad de la agropecuaria en general, con Lauro Castellano y también con Alberto Caminero. Vamos a hablar también en el segundo segmento con Giovanni Arias sobre el Día del Agricultor y las causas que son diferentes de la subida de los artículos de los alimentos, tanto en el país como en las grandes naciones, en Europa y también en Estados Unidos. Vamos entonces a una pausa para inmediatamente entrar con la conversación, con la entrevista de Matinal 5. Bien, señores, aquí estamos de regreso. Gracias por la sintonía. Tenemos aquí ya nuestro invitado del día. Está con nosotros Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana, a quien por demás de entrada tenemos que agradecerle esta obra que nos acaba de entregar, La Nueva Agricultura, de su autoría. Así que también como autor, bienvenido. Bueno, gracias Laura, gracias Caminero. Muchas estadísticas. Aquí estoy en mi casa y con dos expertos como ustedes. Sí, que son ya expertos, digo yo, en la más variados temas del país, y eso es muy importante. De manera que, interesante que el libro tiene prólogo del expresidente Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, sí. Bueno, es un trabajo que se hizo, un estudio, aproveché la pandemia que estuvimos más tranquilos el año pasado, un historial de lo que ha pasado en la agricultura, los éxitos, los fracasos, y una propuesta. En ese sentido, hice el estudio de 23 ministros o secretarios del 66 para acá, y debo decir que yo le solicité a Hipólito que me hiciera el prólogo, porque debo decir que ha sido para mí de los secretarios más exitosos que tuvo el país, lo que fue él, Carlos Aquino González, Pedro Bretón y otros más. Cada uno tuvo sus aportes, y en ese sentido el prólogo describe bien el libro, un prólogo que yo como autor estoy satisfecho, porque el que lee el prólogo sabe ya lo que es el libro, de manera que es una propuesta hecha sin fuera de la política, lo más objetivamente posible, con estadísticas oficiales, las estadísticas que da las diferentes estructuras del gobierno, de manera que ahí está para que analicemos y discutamos, porque nosotros, como país, podemos hasta duplicar el aporte que se le hace a la nación. En el 77 aportábamos 20.1% del PIB, hoy estamos menos de 5%. Y como tú mismo dijiste, dijeron ustedes, hay un problema mundial de alimentos, y va a seguir. Y hemos visto los precios en Estados Unidos, hemos visto en muchos lugares, Europa también, y en ese sentido tenemos un mercado ahí que podemos nosotros aprovechar. Ayer fue el Día del Agricultor. ¿Qué podemos, cuál es tu evaluación? Porque tú fuiste también ministro de Agricultura, estuviste aquí en el Banco Agrícola. En el Banco Agrícola. Tú eres un ser viviente de esto. Sí, bueno. Mira, yo lo califiqué desde el punto de vista ya de lo que plantea el PLD, de que es un día del agricultor oscuro, porque el agricultor llega con muchas dificultades, una propia de la pandemia y otra propia también de la política desacertada del gobierno. Tú hablabas de los precios que han subido en las grandes naciones, vamos a decir así. En Estados Unidos, sin embargo, precios récord, y en Europa también. Sin embargo, ahí tiene un componente que no está aquí, en gran medida. Es que sus productos llegan procesados, y la pandemia ha obligado a disminuir el trabajo en las empresas, en las industrias, y eso para mí le ha afectado mucho. Ahora, aquí en República Dominicana, los precios a nivel de mercado han subido. Quieren decir que no han subido, pero es evidente que todo el mundo sabe que han subido. Y para mí, cuando hay una ley natural de mercado que dice que si hay abundancia de productos, bajan los precios. Nadie va a tener la producción vendiéndole un plátano y lo va a poner caro para que se le quede. Pero si falta producto, suben los precios. Eso está pasando aquí. La producción hoy a nivel de mercado, a nivel de oferta, es menor que la que tenía el gobierno pasado. Entonces, ¿cuáles elementos han afectado ahí? Varios elementos. La subida del combustible afecta indudablemente porque todo se transporta con combustible. Eso ha afectado, ha encarecido los costos de producción. Pero también ha habido un aumento a nivel internacional de los costos de los insumos. Esos aumentos que se han dado varias veces en lo que yo tengo conocimiento, los gobiernos lo han absorbido
a través exactamente de lo que usted hablaba ahorita de una tasa. Si, por ejemplo, el abono subió a nivel internacional, subió un pesticida, un herbicida, lo que hace el Banco Central es que le venden la tasa preferencial a ese importador a los fines de que deje el precio normal aquí. Eso debió hacerse. A no hacerse, los insumos han subido de 30, 35 hasta 50%, y cuando te suben un abono a ti o un pesticida, no cabe duda de que tú tienes que vender un producto más caro. Entonces, en virtud de eso, yo incluso, nosotros hicimos un estudio en los colmados, en los ventorrillos, en las pequeñas ciudades, en los barrios, en los supermercados grandes, y hay un promedio de qué ha pasado hasta hace... Un estudio de precio. De precio. Hasta hace 10 días, el costo de la canasta había subido un 36%. ¿Pero un estudio real o un levantamiento de información? Vamos a decir un levantamiento analizado. Para analizado. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos de que los precios han subido, si tú buscas artículo por artículo, el promedio, porque no es lo mismo un supermercado en un barrio privilegiado que un barrio populoso o con una ciudad pequeña, una ciudad fronteriza. Pero Adriano, estamos hablando primero de que estamos en una pandemia, o sea, un año de una pandemia. Estamos viendo los aumentos récords en los Estados Unidos, Europa. Se supone que aquí en la República Dominicana sin duda también deben subir o están subiendo. ¿A qué tú atribuyes entonces ese aumento? ¿A agiotismo o a qué? Mira, yo lo atribuyo a que los costos de producción han subido y el gobierno no ha planificado para hacer que los costos se mantengan en los niveles que deben mantenerse. Para mí ha habido un descuido en la política de mercado y de producción del gobierno. Porque, por ejemplo, el mismo día que el presidente fue a Cotuí a lo que fue el inicio de la cosecha, andaban los camiones con el arroz importado en la misma zona caminando, que lo admitió el gobierno en los programas que hizo a nivel en vivo, vamos a decir así. Entonces, no hay una planificación. Ese arroz debió llegar, ¿cuándo? A final de marzo, principio de abril, para que el país consumiera el arroz importado, si era obligado por cuota, antes de que llegara la cosecha. Pero yo repito, el asunto de los insumos se ha debido haber intervenido para que los insumos pudieran haberse mantenido igual. Igual que los precios de mercado. En el año 2008, aquí subieron mucho los precios con la crisis inmobiliaria que hubo. ¿Y qué hizo el gobierno de entonces? Que absorbió parte de ese aumento a nivel de lo que fue el comercio. Recuerdo que se le transfirieron 5,000 millones de pesos al gobierno de un capítulo a otro para eso. Bueno, ahora a propósito de 5,000 millones de pesos, el gobierno también implementó un financiamiento con tasa cero para el sector agropecuario. Fue de las primeras medidas que se asumieron. Esa medida no tuvo el efecto que debió tener, porque hasta ahora, incluso se le ha pedido al Ministerio del Banco Agrícola que den los nombres de quién se lo financió, porque la información que hay es que llegaron al financiamiento a gente que ya tenían sus propios recursos. Es decir, que si tú tienes dinero ahora ahí para invertirlo y te lo han financiado, tú lo guardas. No se le financió a los productores que necesitaban, que sí no tenían ese dinero. Pero en el caso de financiamiento, el déficit que hay en República Dominicana de financiamiento agrícola en general es de 30,000 millones. Cuando tú le das 5,000 se aplaude, pero no es que está haciendo un efecto como debía hacerlo. ¿Entiendes? Por ejemplo, en la actualidad ahora mismo, por ejemplo, los productores de cebolla de Vallejuelo están protestando porque entregaban hace 3 meses la cosecha, parte de la cosecha, al gobierno para comprársela y no lo han devuelto, no lo han pagado. Si no le pagan los préstamos, los financiamientos, le siguen creciendo los intereses, sin embargo ya no tienen la producción a la mano. Una parte, ahí veía que decían los líderes que ellos son alrededor de casi como 300 productores y le quieren pagar 40 nada más. El ministro de Agricultura ha dicho que el nivel de producción está en niveles normales, no ha reconocido un déficit de producción agropecuaria hasta este momento, y se supone que la medida que el gobierno ha estado implementando a nivel de tratar de evitar el impacto de estos precios en la población es con el tema de la instalación de mercados. ¿Es eso efectivo? ¿Se puede realmente combatir la situación? Yo he dicho que lo que hay que ver es, si los precios suben, no hay abundancia y no hay normalidad. Para no irnos nosotros a una disputa que si subió la producción o bajó. Cuando un producto sube de precio, es porque en el mercado el producto está por debajo del abastecimiento que debe haber. Porque ya los controles de precios, después de la Organización Mundial del Comercio, del 74 para acá, se hacen oferta y demanda. Ya los precios no se controlan. Ya eso no es así. Por ejemplo, aquí, dentro de los productos que han subido, y que lo sabe el pueblo dominicano y que nadie puede negarlo,
Está, por ejemplo, en el caso del arroz, que hay dos categorías. En el caso del aceite, dos categorías. La categoría de más calidad, que costaba el galón 550 pesos por galón, subió a 975, es decir, un 77%. El de menos calidad, que costaba 330, subió a 600, un 81%. El caso, por ejemplo, del arroz, que costaba de mejor calidad 25, subió a 35, un 40%. El arroz, por ejemplo, el selecto, de 20 subió a 30, un 50%. El azúcar de 20 subió a 35, un 75%. La habichuela roja de 50 a 90, un 80%. Y así por el estilo. Iván García estuvo ahí el viernes pasado, donde está usted sentado. Sí. Y habló sobre las alzas de los precios y lo atribuye a que no es el comercio que está haciendo ese aumento, sino es que los industriales están entregando y vendiendo más caro y en muchos casos reteniendo esos insumos para precisamente provocar este aumento. Bueno, es que los industriales, digo yo, en cierto sentido, tendría que hacerlo si la producción no llega más cara. El problema es que la producción está llegando más cara porque ha aumentado, han dejado que aumente los costos de producción, que ese es uno de los orígenes. Iván García, mi amigo Iván García, dio unas declaraciones que digo yo que no va a ser así, que los comerciantes iban a absorber el aumento de los precios. Ningún comerciante va a perder para mantener un precio equilibrado. En el programa que yo tengo aquí mismo en el Canal 15, y que cumplo valga la promoción, 13 años ininterrumpido aquí en la planta, afortunadamente y por Telemicro Internacional, yo entrevisté a Manuel, a José, también a Manuel Ortiz y a José Ceballos, que es el presidente de los comerciantes nacionales, y también a Gilberto Luna, y todos hablaron de que no es posible que el comercio absorba el aumento de los precios. El aumento de los precios tiene el gobierno que buscar bajar los insumos otra vez. ¿Pero cómo? ¿Qué ¿Qué haría? mecanismo? Sí. Porque no me queda claro cómo es eso de que el gobierno absorbe ese costo. Bueno, un O sea, elemento. porque tampoco pueden dar una modalidad de subsidio. No, bueno, eso es lo que hacen las grandes naciones. Ahora mismo, en el libro yo planteo que nosotros... O sea, que el gobierno subsidia a los industriales. A los productores. A los productores. Yo planteo en el libro que nosotros apliquemos la misma política que aplica Estados Unidos, que es exitoso para ellos, que aplica Europa. Europa, para que ustedes sepan. Y que los pone en conflicto con la OMC. Pero ellos lo hacen. Entonces, ellos lo hacen. Vamos a hacerlo también. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, ¿qué hace Estados Unidos? Cada 5 años, desde Rubber hasta ahora, Obama la firmó y la firmó Donald Trump. Le aplican, dan un subsidio cada 5 años. Bueno, porque en este año están dando cerca de 100 mil millones de dólares. Le dan la preparación de tierra gratis, los abonos gratis. Yo incluso no digo que no lleguemos, a tanto no lleguemos, pero algo sí. Yo he visto abonando en Filadelfia maíz de manera aérea. El gobierno tiene un precio de sustentación. Si venden a 12 y el condado dijo que era 14 el precio que debe venderse, le dan los $2 al productor. Pero Europa le da, el mayor subsidio de Europa es el sector agropecuario. Y aquí en el país se subsidia casi todo. Aquí la electricidad, ha habido momentos que se han gastado en un año 1.500 millones de dólares subsidiando el sector eléctrico para mantener la electricidad a precio asequible al consumidor. Entonces, ¿qué digo yo? El aumento de los insumos, vámonos por ahí. El gobierno puede hacer, y se ha hecho otras veces, y el actual gobernador del Banco Central, que le ha tocado tanto tiempo dirigir la política, sabe que se ha hecho. ¿Y qué se ha hecho? Se le da una tasa preferencial en lo que es el cambio del dólar al que va a traer el insumo. Entonces el insumo se mantiene al mismo precio. Lo de la gasolina, el gobierno tiene que ver qué va a hacer, porque cada vez que aumenta la gasolina, no solamente aumenta para lo que andamos en los vehículos, sino también aumenta para los tractores, aumenta para transportar los insumos al campo. La política del PLD, donde se estaban prestando equipos a los agricultores, ¿en qué situación se encuentra? Esa es una buena pregunta, Laura. En su momento se presentaron varias denuncias de que no se sabía. Sí, es una buena pregunta. Los primeros equipos que quitó el anterior director del IAD fue exactamente en Elia Piña, allá en Sabana Larga. Es que esa era una política normal que le han hecho los gobiernos siempre. Lo que pasa es que ahora, como una política toda la semana, me hizo esa sorpresa, fue más amplio. A las asociaciones de productores, a los grupos asociados, que una institución va, por ejemplo, y le hacen servicio
pero ocurre que ese grupo, como es grande, como el caso de Sabana Larga, Elías Piña, estamos hablando de una comunidad, un distrito municipal, ahí se trabaja todos los días con un tractor. Entonces, en vez de buscar que el tractor no llegue de agricultura, del IAD, ¿qué decidió el presidente Danilo Medina? Entregarle el tractor. Entonces, el tractor ellos lo tienen y trabajan diario, pero no es que trabaja fulano y fulano, es la colectividad que lo hace. Incluso en este caso involucraba el alcalde, involucró el alcalde anterior y el actual. Entonces, si por ejemplo cuando llegó el director de IAD, hizo una revisión y encontró que un tractor no se estaba usando bien, era corregirlo, no era quitarlo, porque eran parte de un sistema que se había establecido. A propósito que usted habla de visita sorpresa, se ha estado, la Procuraduría General de la República está pidiendo al ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, a que envíe la documentación que ellos quieren revisar. Se habla de que hay miles de millones de pesos perdidos en las visitas sorpresa y se critica que a través de esas visitas que hacía el expresidente Danilo Medina, en vez de beneficiar, lo que hizo fue dañar y corromper. Mira, las acusaciones de corrupción que debían hacerse normal y que todo el mundo debe estar de acuerdo que se investigue todo, se han convertido en una arma política de desacreditar a la oposición. Mire lo que pasó con ODB, se fue un escándalo terrible. Sin embargo, está llegando a unos niveles de que se ve que no era tan como se vio al principio. Este caso, por ejemplo, la visita sorpresa, que se investigue. Lo que yo sí sé es que la visita sorpresa fue un momento muy importante para el agricultor y para la República Dominicana, que Danilo logró éxito que no se había logrado nunca. Aquí nunca se había logrado llevar a 2.300 las exportaciones agropecuarias. O sea, aumentó casi 1.000 millones, Danilo, en exportaciones. Se llegó a la autosuficiencia alimentaria de un 87%. O sea, y muy importante porque miren lo que está pasando afuera. El gobierno ha dicho que se ha recuperado el nivel de las exportaciones en el país. ¿Cómo que se ha recuperado? Hoy inaugura el presidente la ciudad, los helados Aibal. Sí, ¿La hizo el gobierno actual? No, yo quiero saber si la hizo el gobierno. La terminó de maquillar para inaugurarla. Bueno, hay que reconocer que los gobiernos le den continuidad a las cosas del Estado es importante. No, es importante. Yo he saludado el 911. Porque mira lo que pasó con Invivienda. Los gobiernos que vinieron dejaron eso abandonado. Es importante, pero yo no puedo decir que yo hice esto, sí hice una parte nada más, lo hicimos en plural, el uno y el otro. Entonces, en el caso, por ejemplo, a visita sorpresa, debió hacerle continuidad también, como se le dio a la ciudad sanitaria, como se le dio al 911, que está bien por el gobierno actual. Pero es que las visitas sorpresas no eran un programa institucional. Sí. Eso era un asunto que se hacía desde presidencia, pero no había una institución, no se le dio vida institucional a ese Incluso hasta se desconocía para dónde iba el presidente, qué se hacía ahí. No, porque son sorpresas. ¿Por qué son sorpresas? Son sorpresas, sorpresas para el público, sí, pero no sorpresas para los productores. Para la prensa también. No, para la prensa. Pero lo que pasa es que el presidente quiso tener un contacto él directamente con los productores. Porque cuando se denunciaba que iban por un lugar, venía todo el mundo y no dejaba que hablara con los productores. Pero fue tan sorpresa que ahora tampoco la prensa puede funcionar como testigo de lo que se hizo. Es que se dedicó un viceministerio para eso nada más. Y ahí están todos los registros. Es más, las visitas sorpresas tienen los mismos mecanismos legales que 911, ambos por decreto, y ambos aprobados en el presupuesto de ley, sus recursos. ¿Tú sabes la consecuencia de eso, el mismo nivel. Es que ahora esas visitas que son cuestionadas y que parece ser que van a ser judicializadas, sí, pudiera tener la prensa de testigo de lo que ahí ocurrió, pero eran tan sorpresas que ni siquiera los periodistas de la zona, quizá aquí en la capital, que se mantuviera en tan sorpresa. Bueno, está bien, pero los periodistas del interior no se les permitía ni siquiera entrar. ¿Tú sabes cuáles son los testigos de esa visita sorpresa? Los propios productores. Cuando tú te vas a Puerto Plata y encuentras a mujeres que le financiaron lo que fue el procesamiento de cacao, que se ve un anuncio tan hermoso. Cuando tú te vas, por ejemplo, a los productores de tabaco, que el presidente logró duplicar las exportaciones de tabaco, porque hoy se habla que el tabaco, pero el tabaco Danilo lo dejó en 1.000 millones, ahí producido en Villa González y procesado en Tamboril. Es decir, cuando tú te vas directamente con los productores, esos son los mayores testigos que hay. Aquí se crearon 470.000 empleos directos e indirectos
que han ido disminuyendo porque se han abandonado la visita sorpresa. Es decir, estamos hablando nosotros de que en realidad es un programa que fue tan importante que aquí llegaron mandatarios. Yo duré una semana con el presidente de Panamá, que le servía para llevarlo a los sitios, viendo para él aplicarlo allá. La FAO, un organismo de las Naciones Unidas, reconoció la visita sorpresa. Ahora, lo que pasa es que Mella, porque un programa exitoso, quiere quitar el brillo que tiene el programa. Pero podrán quitar el brillo a nivel de dar informaciones que no son así. Pero no ha se lo- habido denuncias concretas de puntos en los cuales se supone que se realizó una inversión y donde no hay proyectos agropecuarios que hayan realmente mantenido operación. Mira, podrá algún proyecto tener sus dificultades, como es normal, porque la agricultura es algo muy impreciso. Pues tú puedes tener ahora mismo un buen proyecto y viene una lluvia o un insecto, dañártelo. Pero se supone en que el términos Estado da seguimiento a ese tipo de aportes. Correcto, pero si tú lo abandonas 7 meses como estaba abandonado, una producción en invernadero de la noche a la mañana se pierde, se la comen gusanos. Es decir, si tú abandonas la agricultura porque el presidente lo dejó, diría yo, en un 85%, todos esos proyectos, porque es algo que tiene un ciclo. Si tú vas a financiar un café, tú no le puedes dar el desembolso hoy que te corresponde el año que viene, sino es por parte. Entonces, lo dejó un 85%, pero si se abandona, se daña. Pero ahí están, por suerte, están los registros y está todo ahí. Pero la visita sorpresa para mí, yo ya que me tocó vivir con 43 años de agrónomo, tantos momentos, y lo estudié también, ha habido 3 momentos para mí esenciales en el país, en la agricultura, con don Carlos Aquino González, único persona que fue 2 veces jefe del IICA, para uno de los grandes líderes, con Hipólito Mejía, con el programa de la Tajar, un programa de tensión. De 78 al 82. Eso fue, sí, correcto, y con la visita sorpresa. Entonces, son 3 momentos que el país debía, en vez de querer quitarle brillo, debía preservarlo. Y mira que coincide que son de gobiernos diferentes. Entonces, el proyecto de visita sorpresa para mí ha sido los mejores modelos que se ha tenido para incentivar y apoyar la agropecuaria dominicana. Ahora, si queremos mirar para atrás, en vez de mirar para adelante, nosotros como partido, por ejemplo, que queremos que el país viva cada vez mejor, todo lo que sea positivo y que haga el gobierno lo apoyamos. Ahora, no podemos apoyar que destruyan cosas positivas que se dejaron. Pero en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, entonces, ¿ve negativo las acciones del gobierno en materia de agricultura en los 9 meses que tienen? En los 9 meses que tenemos nosotros, han aumentado los precios de los consumidores. Los productores se están quejando por todos lados. Han botado producción que nunca se había visto. Está la queja de que toman los productos y les van a pagar los 10 días, como el caso de Vallejuelo, que anoche mismo estaban denunciando y esta mañana, y entonces no le pagan. Entonces yo digo que hay que ver lo negativo porque es por resultados que se mide, porque el ministro puede decir la producción está normal, entonces ¿por qué los precios tan altos? No está normal. Y donde suben los precios hay menos producción, y eso es lo que se está dando ahora. Que haya Pero voluntad, en el caso bueno. del alza de los productos en el precio, como Sí. usted dice, pues se está viendo a nivel internacional también. Como- O sea, que eso sí. viene, No, es un problema quizá de la pandemia. Los déficits y las alzas son algo recurrente en todos los países. Ahora, tú tienes que ver la causa en cada país. La causa en Estados Unidos es una, y en Europa también. Y la causa que ¿Cuál aquí es sí- la causa en No, Europa y Estados los Unidos, Estados Unidos y es un país- contrario aquí? Bueno, porque aquí eres un país industrializado. Tú te vas a cualquier sitio de Estados Unidos y la gente se consume el producto generalmente ya pasado por industria. La pandemia obligó al distanciamiento social, a reducir las horas de trabajo, mientras que aquí no. Aquí la gente se come el plátano directo, la yuca directa. Es decir, la causa de allá y la causa de aquí son diferentes. Entonces, la causa de aquí son causas que el gobierno ha podido controlarla, como lo han hecho otros gobiernos en el pasado. Eso de la gasolina ha sido muy nefasto para la agricultura dominicana, para el país, pero en el caso para la agricultura, el aumento, el alza constante de ahí. Ese elemento, por ejemplo, de los insumos también, la no planificación. Tú no puedes traer una importación en el momento que se está cosechando. Y esa es la crítica que han hecho los productores de zanahoria, de cebolla, de papa y otro tipo de productores. Yo quiero, aunque estamos hablando como asunto agropecuario, decir que en el caso, por ejemplo, de Elías Piña, que nunca podré dejar de mencionarlo, como está, estamos esperando que el gobierno, las obras que en campaña anunció, las vaya y las comience a hacer gradualmente. Tenemos la carretera del Cercado, Juan Santiago de Hondo Valle, la carretera de Comendador
a Macasía, la carretera de Bánica, Sabana Larga, Comendador. Tenemos nosotros, Elías Piña tiene 1.100.000 tareas cultivables, que se haga un programa de lo que es la producción, sobre todo de alimentos, porque nosotros tenemos un contacto de 40% con la frontera. Y de allá para acá vienen a comprar muchos productos y ojalá producirlos para venderlos, porque es un buen comercio. Don Adriano, ¿por qué da tanto trabajo implementar una política exitosa en la frontera? No un tema solamente del PLD, gobiernos pasados del PRD, ahora del PRM, incluso se pasó mucho trabajo aprobando la extensión de la ley de incentivo fronterizo, algo que para el ciudadano común era algo que se caía de la mata y sin embargo fue un proceso muy accidentado. ¿Qué es lo que se necesita hacer en la frontera? Tú sabes, Laura, que tenemos que recordar siempre a Mario Benedetti, siempre habrá que recordarlo, que el sur también existe. El sur de la frontera es parecido. Generalmente en casi todos los países los gobiernos se olvidan de lo que son esas zonas. Sin embargo, en el caso de nosotros, y es importante que tú digas eso, que por qué pesa tanto, no se dan cuenta de lo que significa la frontera. La frontera con Santiago Rodríguez y con Bauruco representan el 23% de la superficie nacional. Es decir, que no es, y de tierra que la gente creía de antes que la frontera era algo arisco, no. El río más grande que tiene la isla nace en Elías Piña, en Río Limpio, que es el Artibonito. El río Masacre, que tenemos el conflicto ahora ahí en Dajabón, nace también entre Río Limpio y Loma de Cabrera. También, es decir, tenemos agua suficiente, tenemos tierra de primera clase. Entonces, yo digo que en el caso, por ejemplo, del PLD, ya yo no hablo porque no somos gobierno. Yo sí puedo decir que en el 2008 el presidente de la República de entonces, Leonel Fernández, yo le llevé un papel con 370 y pico de obras que quería que el PLD le hiciera. Y debo decirle que hoy quedan menos de 100 obras, que la mayoría se hicieron. Faltan muchas, porque eran tantas que faltan muchas, se hicieron. O sea, hubo una impronta del PLD en la frontera y particularmente en Elías Piña. Y yo puedo citar obras como la mansión de Trujillo, que tenía tantos años sin usarse, y un politécnico muy hermoso que tiene la iglesia católica. Entonces, en razón de eso, y buena tu pregunta, ojalá hagamos menos pesado el invertir en la frontera, no solamente los gobiernos, sino los empresarios y los organismos internacionales también. ¿Por qué? Porque la frontera representa en cierta medida un desahogo para el país si producimos ya. Y un desahogo con Haití. Porque Haití, tú vas un lunes o un viernes y en Haití, en Elías Piña tú no encuentras, en todos esos mercados que tenemos, tú no encuentras un producto a las 11 de la mañana porque lo han comprado los haitianos. Es un mercado, es el segundo mercado y un mercado que puede crecer bastante si nosotros producimos ahí. De manera que yo exhorto al gobierno que dé su miradita también para Elías Piña y para la frontera, que estamos esperando las obras que anunció que iba a hacer en la campaña. Esa presa del Artibonito. El Artibonito puede producir energía, que es una obra que yo lo llevé hasta el punto que ya se puede, se llevó hasta en el presupuesto. Es una obra que está ahí para hacer. Puede producir energía de San Juan y Elías Piña y queda algo. Y tenemos el Artibonito ya pegado con Haití, ya en Macasía, que produce el doble de energía, que puede ser incluso lo que quieren los haitianos con el masacre, que están tomando el agua de parte dominicana. Lo que ellos quieren lo pueden hacer de manera legal y lícito por Macasía, cuando el río ya se va para allá, y convertirlo en canales de riego para Haití. Y nosotros usar la energía y le pagamos esa energía para que reciba ese dinero como crédito para ellos mismos. Bueno, muchísimas gracias Adriano Sánchez. Gracias a ustedes y siempre lo estamos viendo. Debo decirle que mientras estaba ahí me escribió Guillermo Guzmán Fermín, el jefe de la policía, con una foto tuya, Caminero. Sí. Estoy mirando aquí el programa de ustedes. O sea que gracias a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Gracias. Señores, despedimos a Adriano Sánchez Roa, secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana. De esta forma despedimos la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Esta participación en Matinal 5, como ustedes vieron, lo hicimos para abordar la problemática agropecuaria de los precios que está ocurriendo en nuestro país, vinculada entonces a la situación internacional. Hoy ha salido en el día entero, prácticamente en el mundo, las informaciones de la subida de los precios de los alimentos en las grandes naciones, en Estados Unidos, en Europa y así en otros países también grandes. Por eso estoy aquí con Giovanni Arias para que abordemos ese tema, porque no se puede confundir la salsa en República Dominicana y la subida de los precios de esos grandes países que tienen causas muy diferentes.
Buenas noches, Giovanni. Buenas noches, Adriano. Un placer estar aquí en Desafíos. La República Dominicana tiene su particularidad, como usted lo expresa. ¿Por qué han subido los precios en la República Dominicana? Varios aspectos que vamos a tocar rápidamente. Primero, hay algo que es natural, oferta y demanda. Si tenemos mucha oferta, entonces los precios se mantienen de forma aceptable. La República Dominicana, reitero, varias situaciones. Baja producción, producto de mala planificación. Segundo, importaciones inoportunas en la República Dominicana. Pero más que todo, y aquí es la parte donde se ha tomado en cuenta con relación a estos aumentos, es verdad que ha subido los precios del transporte, tanto marítimo como aéreo, y que ha subido la materia prima que nosotros compramos, que técnicamente le llaman los commodities. Eso es cierto, y eso es una verdad que es irrefutable. Ahora, de lo que se trata, y nuestro distinguido Adriano lo explicó en el matinal, pero quiero también reforzar aquí esta parte, es que el gobierno no podía transferir a los agricultores el aumento de los insumos y fertilizantes, y que no podía transferir además el aumento del transporte, tanto marítimo como aéreo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se estila en situaciones como esta? Es que el gobierno disponga una tasa preferencial, el Banco Central imponga una tasa que puede ser de un 40 a un 45 para que los importadores puedan manejar los precios y puedan compensar lo que es la compra de los productos que utilizamos aquí, y entonces no transferírselo como ha hecho el gobierno de la República Dominicana, que ha transferido todo ese aumento del transporte y de la materia prima a los agricultores. Eso no es posible. Se trata además de que aquí hay que seguir incrementando la producción, como lo venía haciendo el gobierno anterior, que llegamos hasta un tope. 87.5% de lo que consumen los dominicanos estaba siendo producido aquí en el país. Eso hay que continuarlo. Ahora hay una situación en todo el territorio nacional de incertidumbre. Eso es peligroso. Hay una percepción de parte de los agricultores que no tienen el rumbo, no tienen la seguridad de que su cosecha, de que su siembra esté garantizada con los precios. Y eso es peligroso por varias situaciones. Por lo que se ha dado en estos primeros 9 meses, y además sumamos lo que son las cancelaciones de profesionales agropecuarios que andan rondando los 300 profesionales agropecuarios, y esto es algo que hay que tomar en cuenta en estos 9 meses. Tú sabes que si yo fuera el gobierno, o se lo sugerimos al gobierno, porque el interés del partido, en este caso el PLD, y el interés del programa es que las cosas sean cada vez mejores, porque las cosas bien que se hacen benefician a todos los dominicanos, a todos los dominicanos. Hiciera programarla de nuevo, hiciera un plan, y el primer punto del plan para mí serían la reposición de los técnicos, esos 300, pero además el nombramiento de otros que están por ahí sin trabajar. Y una tercera etapa, ver a algunos que quizás están buscando pensión o le han dado pensión porque si no están haciendo nada se quieren ir, pero tienen muchas experiencias y lo llamar otra vez. Para nuestro amigo Rufino Aquino, para poner un ejemplo, que es un profesional de muchos más años que yo, pero está jovencito, con unos grandes conocimientos. Yo buscar a gente como ese. José Augusto Moreta, por poner ejemplo, que también tiene más tiempo que yo, dirigente de la ADIA, pero un gran planificador, de los mejores técnicos que tuvo la URPE. Buscar a todos esos profesionales que están ahí y que tienen mucha capacidad, en muchas condiciones. Repito, algunos que están pensionados los retomara, los que no están desempleados y los que el gobierno ha cancelado, que son 300. De manera que eso es importante para empezar un plan, porque el plan tiene que ser con quienes, dirigido por los profesionales, por los que saben. Y si usted hace un plan
y el técnico, como dice la misma AMPA, dice Severino, dice la ADIA, los gremios, está esperando el 25 a ver si está cancelado o no. Eso es peligroso. Entonces, esa incertidumbre es peligrosa. No, porque cuando llega el 12, el 15, el 20 están preocupados. Entonces yo quiero agregar que esa explicación que da Giovanni Arias, en el sentido de que cuáles son las causas de aquí, y que esas causas de aquí son provocadas por el gobierno, no son causas que son incontrolables, no, por el gobierno, y que él puede controlarlo. Es diferente a lo que está pasando en Estados Unidos, en Europa, en los grandes países. Allá se está ahora pagando el costo de los tantos fallecimientos que hubo con la pandemia. Ocurre que, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente tiene miedo a ir a las industrias. Porque, ¿qué ocurre? Que aquí se consumen los productos frescos ahí mismo, allá industrializados. Entonces, no quieren ir a las industrias para no estar cerca y venir a contagiarse. Le tienen miedo a la muerte, que ha sido demasiado numerosa en Estados Unidos. Entonces, por un lado, y por otro lado, también tienen que están recibiendo un apoyo del gobierno. El gobierno está dando un dinero y ellos con ese dinero se mantienen más tranquilos en su casa. Entonces, los restaurantes, por ejemplo, ¿qué hicieron? Aumentaron los salarios ya para atraer más trabajadores, para vender los productos alimenticios, pero no quieren ir. Se dice que ahora mismo, cuando la pandemia estuvo en su buena, vamos a decir así, habían 6.1 millones de trabajadores de restaurantes desempleados. No han recuperado sino apenas la mitad. Entonces, le está faltando personal porque le tienen miedo a la pandemia, han visto demasiados muertos y al mismo tiempo están recibiendo la ayuda, que la ayuda a estar tranquilizado. Y la otra cosa es que los productos ya son industrializados la mayoría. Es decir, no como aquí hay un plátano en la yuca que lo consumimos ahí mismo. Allá eso pasa por un proceso en el cual entonces no tienen empleado para eso. O sea, son cosas muy diferentes. Tal y como dijo Giovanni, está el problema del combustible, que aumenta los costos, está el problema de los fertilizantes, que el gobierno no ha aplicado una política para compensarlo. Está el problema de la incertidumbre de los profesionales ahora mismo, la incertidumbre de los productores, de manera que son causas muy diferentes. Yo quiero, Giovanni, no quiero que termine el programa sin reiterar el llamado que están haciendo, la incertidumbre que hay en Vallejuelos, porque el gobierno hace 3 meses le recibió la cebolla, parte de la cebolla, hay otra parte que no la ha recibido, y son como 300 productores. El gobierno solamente está presto para pagarle a 40. Entonces dijeron que en 10 días iban a pagar. Hacen 3 meses que recibieron la primera cebolla y esa gente tiene préstamos que le siguen cogiendo los intereses, tienen compromisos y tienen familia. Para eso siembran, de manera que exhortamos al gobierno que pague de inmediato ese dinero que ya recibió desde hace 3 meses para acá, esa cebolla. Mira, Adriano, también aprovechar que el sábado sábado 15, se celebró el Día del Agricultor de la República Dominicana y quizás no en el mejor momento. Se realizó una actividad oficial en Moca, donde participó el presidente, el ministro, los funcionarios de alto nivel del gobierno dominicano. Y además, en el sur de la República Dominicana, específicamente se celebró otra actividad y fue una marcha por parte de organizaciones de la región sur en apoyo a los agricultores de Barahona que están siendo desalojados por el consorcio azucarero que, reitero, está siendo desalojado para incorporar más tierra a la producción de azúcar en el ingenio Barahona. Una situación que ha preocupado a los agricultores y que el gobierno debe dar una señal importante de protección de esas áreas que están sembradas de plátano, que están sembradas de guineo, que están sembradas de yuca, que están sembradas de los cultivos que consumen los dominicanos. Pero decirle con relación a la pregunta que me hacía Adriano, que hay una situación de incertidumbre. En estos momentos, en Baní, en Fundación, hay agricultores que tienen miles y compradores de cebolla que se están perdiendo, que están prácticamente naciéndose, porque el gobierno no le da salida a estos agricultores y que hay que pagar
porque el pago de esa cebolla que se tiró hace 3 meses es el dinero que utilizan para las próximas cosechas. Y hemos dicho, y es bueno que conste y que el presidente sea bien informado, porque parece que el presidente no está siendo bien informado, donde él dice en Moca que las tierras están sembradas en la República Dominicana. El 35% de los agricultores están de brazos cruzados y no están sembrando ni van a sembrar en las próximas cosechas. Y es importante que el presidente lo sepa. Vamos a la pausa para continuar entonces en el próximo segmento con los comentarios siempre profundos, actualizados del licenciado Aristipo Vidal. Dominicanos, buenas noches. En Desafíos por Digital 15 y Telemicro Internacional, su servidor Aristipo Vidal con comentarios de actualidad en este programa de la noche que hace que su noche sea mucho más interesante. Los temas de actualidad los vamos a comenzar con la pandemia del COVID-19 en el país. Yo no sé si se dan cuenta las autoridades gubernamentales de que hay un rebrote. No importa que no lo reconozcan públicamente, hay un rebrote. El presidente Abinader recientemente, la semana pasada, ratificó el carácter del toque de queda, como está en la actualidad, que yo creo que la flexibilidad que tiene es parte de la causa de ese rebrote. La gente, no solamente en fin de semana, se aglomera en playas, en centros de diversión, en espacios públicos como parques. Yo no sé cómo que no han hecho en turismo de nuevo el espectáculo que se hace los domingos en la tarde en las ruinas de San Francisco con el grupo Monje, porque lo cierto es que aparentemente estamos propiciando que la gente se junte, que no use mascarilla, y por ahí es que viene la cosa del rebrote. Fíjense los informes de día a día del Ministerio de Salud Pública, cada vez son más los contagiados, pero además los centros públicos y privados están reportando la escasez de camas, no solamente en las unidades de cuidados intensivos que se llaman UCI, en siglas, Unidad de Cuidado Intensivo UCI, que van los pacientes más afectados, los más graves, también las camas destinadas a pacientes que si bien no están graves, están mal o muy mal afectados por el COVID-19, el famoso coronavirus. Vamos a tener cuidado, vamos a vacunarnos. La vacuna la pagamos nosotros, todos, con nuestro dinero que pagamos a través de los impuestos. Vamos a hacer provecho de esa vacuna. ¿Por qué? Bueno, porque eso lo protege a usted y a su familia de la posibilidad de que su contagio, porque no es que la vacuna va a evitar totalmente el contagio, pero por lo menos que ese contagio no sea grave, no le arrebate la vida, que es lo más preciado que usted tiene, lo más sagrado que usted tiene. Cuídela y cuide a su gente. Y a propósito del COVID-19, la semana pasada, creo que fue el viernes, la señora vicepresidenta de la República se apersonó ante el despacho del presidente de la Cámara de Diputados para solicitar la aprobación de un préstamo de $300 millones. 300 millones de dólares al cambio actual en República Dominicana son casi 18 mil millones de pesos. Para comprar, ¿saben qué? Vacunas de Pfizer. Perdónenme, Pfizer, que está en República Dominicana con muchísimos productos médicos, sobre todo medicamentos. Perdónenme, Pfizer, pero aquí no ha llegado una vacuna de Pfizer que se ha contratado. Aquí solamente han llegado las vacunas chinas que se llama Sinovac. Sinovac, lo de Sino al principio viene de chino, ¿verdad? En español. Entonces, ¿por qué tenemos que buscar un préstamo de 300 millones de dólares para comprarle a Pfizer una vacuna que no nos va a dar porque Estados Unidos ha ratificado
que antes que llevar la vacuna, su vacuna, las propias, las de su país, a otras partes del mundo, tendrán primero ellos que vacunar a toda su población. Han vacunado mucha gente, sí, es verdad, en Estados Unidos. Ya hay millones de personas vacunadas. También aquí hay unos 3 o 4 millones de personas con la primera dosis. En el caso de este servidor, ya tengo puesta la primera dosis. Me falta la segunda, que será la próxima semana, si Dios quiere. Entonces, ¿qué provoca esta situación? Que la mente, que es muy ligera, más ligera de lo que usted se imagina, se vaya a pensar que algo raro se esconde en esta insistencia en adquirir una vacuna que no nos van a dar, por lo menos por ahora, y 300 millones de dólares más prestados, arribando ya a una deuda nueva de más de 10.000 millones de dólares en solamente 9 meses que cumplió el gobierno ayer domingo. Pero por Dios, vamos a considerar las consecuencias de este tipo de cosas, de actuaciones. Entonces, retírese, gobierno, esa solicitud de préstamo de 300 millones de dólares más, que no es la película de Clint Eastwood, ¿verdad? No es un puñado de dólares. Y vamos a hacer las cosas bien con los chinos, que es una buena vacuna, es una vacuna efectivísima. Es una vacuna que está aquí y que podemos traer más hasta que vacunemos la población completa y los residentes extranjeros que están en República Dominicana con legalidad de documentos. Dejémonos de cosas, porque la mente es rápida y se puede ir a pensar otra cosa que no es esa. En otro orden, hablando de cosas raras, vamos a señalar, a riesgo de parecer repetitivo, que en el caso de la Lotería Nacional, el presidente Abinader está obligado, desde el punto de vista moral, a responderle a esta sociedad qué es lo que está pasando con un administrador que responde a un segmento del sector de los banqueros. En la lotería no puede haber un sector que sea el que gobierne la lotería, porque va a cargar su decisión a favor de ese sector. ¿Cuáles son los sectores que convergen en la lotería? Están los banqueros, también están los que venden fracatanes, los que hacen loterías electrónicas, ¿verdad que sí? Están los billeteros que aún existen. Los billeteros todavía existen, hay billetes. Y a propósito, en este mes de mayo hay un sorteo extraordinario con billetes. Pero además también está el público que juega. Entonces, ¿cómo es posible que este señor que niega públicamente que es banquero, él salió de la dirección de las bancas, de la Federación de Bancas, era director ejecutivo, pero es banquero? Ahí está su participación accionaria de 250,000 pesos en acciones de una empresa que se dedica a vender sorteos. Él es banquero, es parte interesada. Y con el tema del fraude que se vio recientemente, él no puede actuar como si fuera un juez, porque él es parte. Señor presidente, tiene que actuar en el caso de la lotería. Usted es el jefe del Ministerio Público. Aquí no hay, como se dice, un Ministerio Público independiente. Usted es el jefe. Usted designó a la señora procuradora y a la señora que le asiste en otra función, pero muy ligada en el caso de la Procuraduría General de la República. Tome medidas en el día de hoy, preferiblemente, y celebrando su 9º mes de gobierno, en el caso de la Lotería Nacional, que el país se lo va a agradecer. Otro tema interesante para este lunes que tenemos frente a ustedes es el que tiene que ver con una denuncia. Él dice que no es querella, pero prácticamente es una querella que hizo el senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Suena muy bonito eso, suena institucional. Senador por Santiago Rodríguez, Antonio Marte. Antonio Marte es el dueño de Conatra, un negocio de transporte público.
que se llama CONATRA, Confederación Nacional de Transporte, que priva en sindicato, pero no es sindicato, es una federación de dueños del transporte, de transportistas, señores que ganan dinero con ese negocio del transporte. ¿Y qué contiene la denuncia o la querella? O que las autoridades pasadas, específicamente el exministro de Hacienda, se robó un dinero de los transportistas consignado en el precio de los combustibles. Por supuesto, Donald Guerrero dio su respuesta. Él es el exministro al que se refiere el señor Marte, y dice que ese dinero está depositado en la Tesorería Nacional. Yo me quedo con Donald Guerrero. Si usted pone una balanza, el peso moral de estas dos personas, usted se va a quedar con Donald Guerrero. Lamentablemente, amigas y amigos de Desafíos, lamentablemente, en las cámaras legislativas hay gente que no aguanta una seria investigación de su conducta, lamentablemente. Hay gente que se cuestiona por razones de su posible ligazón con negocios extraños y con lavado de activos provenientes de negocios extraños. Muchos, varios. Entonces yo, entre esas dos personas, me voy a quedar con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Amigas y amigos, la semana pasada, y lo comentamos aquí en Desafíos, el Partido de la Liberación Dominicana, el principal partido de oposición, celebró su reunión de su comité central para escoger a los secretarios, los responsables de las diferentes áreas de trabajo. Una parte orgánica, otra parte tiene que ver con la relación entre ese partido y la sociedad, y la otra parte tiene que ver con el partido y la relación con el Estado. Las secretarías que tienen que ver con agricultura, que por cierto nuestro productor general es el secretario de Asuntos Agropecuarios, me refiero por supuesto a Adriano Sánchez Roa, lo que tiene que ver con obras públicas, lo que tiene que ver con todos los elementos que componen el gobierno y que se llama en materia política el ejercicio del gobierno de la sombra, cuando un partido se dedica a estudiar el tema de cada caso en particular. Bueno, en esa reunión, el líder y presidente de ese partido, el expresidente de la República, Danilo Medina, señaló al finalizar sus palabras, cuando juramentaba a los nuevos secretarios, los nuevos incumbentes, que el PLD estaría de vuelta y que sería en el 24. Eso causó revuelo entre mucha gente y hubo 3 importantes periódicos dominicanos que tienen su área digital, y me refiero al Diario Libre, que es el principal periódico del país en este momento, al Caribe y al Nacional. Y estos 3 periódicos hicieron sondeos con respecto a esa opinión o a esa afirmación del expresidente Danilo Medina. ¿Está usted de acuerdo con que el PLD volverá al poder en el 24, como dijo el expresidente Danilo Medina? ¿O cualquiera pensaba que esos sondeos de 3 importantes diarios que no son PLDistas, ninguno sería batido o abatido el expresidente Medina? No, todo lo contrario. En los 3 sondeos, el público lector de esos periódicos, de esos diarios, le dio la razón al expresidente de la República, Danilo Medina. No crea usted que parejito, 50-50 o 51-49, no, 67, 64, 63. Y digo más, hay un dirigente del partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, que también hizo un sondeo. Él, el dirigente del PRM, hizo un sondeo
e hizo otro, y los dos también, en este caso en Twitter, los ganó el PLD. Lo que quiere decir que en estos 9 meses de gobierno, la gente está volviendo su mirada hacia el PLD para que regrese al poder más temprano de lo que la gente del actual gobierno se imagina. Amigas y amigos, comienza la semana. Qué bueno, qué alegría. Sigan ustedes con su programa, la programación de Digital 15 y de Telemicro Internacional, porque mañana volvemos con ustedes. Así es que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.